Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes, para guiarlos y amarlos. Hijitos, la paz está en peligro y la familia bajo ataque. Los invito, hijitos, regresen a la oración en familia, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible y léanla cada día. Amen a Dios sobre todas las cosas, para que vivan bien en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas miércoles de la segunda semana del Salterio. Recuerda nuestra Iglesia Católica hoy a los santos Agustín Xiao Rong, presbítero y compañero mártires. San Agustín nació en China en el año 1746 y siendo soldado del emperador se convirtió a la fe católica. Esto lo hizo por la perseverancia de los santos mártires. Se hizo sacerdote y murió mártir en el año 1815 por confesar y predicar el Evangelio. Junto con él se recuerda a un gran número de compañeros mártires que en diversas épocas y regiones de la China testimoniaron de palabra y de obra las riquezas de Cristo en medio de tantas dificultades. Pensamiento josefino para la fecha. Encomendémonos a nuestro buen Padre San José, patriarca de los afligidos, ya que él mismo atravesó tantas tribulaciones. Lo recordó San José Marelo. Acabamos de celebrar la fiesta de la Reina de Colombia, la Señora de Chiquinquirá, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Una fiesta extraordinariamente ligada a la historia del país. Uno lamenta que de pronto esta fiesta de la patrona no tenga esa aclamación, ese fervor, esa trascendencia nacional que tienen tantas patronas en tantos países. No está esto en detrimento de la Virgen, porque a la Virgen se le quiere muchísimo en Colombia, en todos los municipios y en todas las advocaciones. Lo que queremos lamentar un poco desde acá es, pues, el recuerdo del patronazgo de Chiquinquirá, que no está tan metido en el corazón, fuera de Boyacá, en el corazón de todos los colombianos, como si está en el corazón, por ejemplo, de todos los mexicanos Guadalupe, de los argentinos Luján, en fin, de los brasileros, pues Aparecida. Nosotros tenemos una referencia un poco pálida de los acontecimientos de Chiquinquirá, pero bueno, la devoción no ha rebajado y lo que sí tenemos es que aumentar el conocimiento que se tenga de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ¿Y por qué nos referimos a esto de manera enfática? Porque Chiquinquirá está metida en la historia nacional.
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá irrumpió en los mismísimos comienzos de la colonia. Entonces, no es una vocación, pues digámoslo, reciente, no es una advocación o una historia acaecida hace poco tiempo, no, es una advocación, una historia, una aparición en una forma muy especial, renovación de un cuadro de Nuestra Señora, pero en los primeros siglos de la colonia, no en los primeros siglos de la colonia, en el primer siglo de la colonia. Entonces es muy importante que nosotros avivemos la historia, avivemos el recuerdo, avivemos ese sentimiento referido a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Nuestra historia está muy penetrada por la Santísima Virgen María. Vamos a valernos de un libro estupendo, de una recopilación de valiosísimos datos, recopilación elaborada por la hermana Francisca Teresa Gómez, de la presentación con motivo de un gran encuentro nacional mariano realizado en la ciudad de Medellín en homenaje a 2000 años de existencia de la Santísima Virgen María. La hermana Francisca Teresa hizo una recopilación de variadísimos aspectos marianos en el país y en el mundo. Y dentro de estos aspectos no podría faltar la Virgen María en la historia patria, la historia de Colombia. Porque, como lo dice ella, Colombia en América es como España en Europa, la tierra de María. Esto lo dijo Rafael María Carrasquilla. Y dice el libro de la Madre Francisca Teresa que la Virgen María actúa a lo largo de nuestra historia patria. Cuando Cristóbal Colón emprende su viaje en la nave Santa María, cada tarde los navegantes entonan la salve en honor de Nuestra Señora, y por ello el 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, María Santísima regalaba un mundo nuevo a la corona de Castilla. Los continuadores de la obra de Colón prosiguieron su empresa bajo la protección de Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Alonso de Ojeda la llevaba siempre consigo y su juramento era devoto de la Virgen María. Don Juan de la Cosa, en su mapa de América, colocó una imagen de María, reina del mundo. Vasco Núñez de Balboa. Los continuadores de la obra de Colón prosiguieron su empresa bajo la protección de Nuestra Señora. Alonso de Ojeda la llevaba siempre consigo y su juramento era devoto de la Virgen María. Don Juan de la Cosa, en su mapa de América, colocó una imagen de María, reina del mundo. Vasco Núñez de Balboa, todos estos nombres son familiares a nosotros en el país por la historia que se estudió, aunque en los años recientes, de una manera inexplicable, en los colegios no se estudia la historia de Colombia, sobre todo a profundidad. Bueno, nos lamentamos, pero con esto no solucionamos nada. Vasco Núñez de Balboa tomó posesión del mar empuñando una bandera en la que estaba pintada una imagen de la Santísima Virgen. Qué bonito esto. Y obsequió para uno de sus templos la cuarta parte de sus entradas. Don Francisco Pizarro, dice Gutiérrez de Santa Clara, que era devotísimo de la Virgen María. También Pedro de Heredia mostró gran devoción a la Santísima Virgen, bautizando con el nombre de María numerosos lugares montañosos y cenagosos por él descubiertos.
Vamos a la colonia, porque esto que acabamos de relatar, pues corresponde a la conquista, pero miremos también aspectos de la colonia. Nos limitamos a dar algunos ejemplos, dice el libro, de la madre Francisca Teresa Gómez. Nos limitamos a dar algunos ejemplos de los gobernantes de esta época. A Diego de Egues seguía Juan Rivera. Se le veía cada sábado en la iglesia de San Ignacio con rosario en la mano. Rezaba todos los días con gran fervor. Gil Cabrera y Dávalos ofreció a la Virgen de Chiquinquirá un collar de valiosas perlas. Solís Foix de Cardona se mostró espléndido en sus muestras de amor a la Santísima Virgen. Entre otras cosas, le donó sus mejores joyas, su valiosa esmeralda y una lujosa vajilla. Cuando Cristóbal Colón emprendió su viaje en la nave Santa María, cada tarde los navegantes entonaban la salve en honor de Nuestra Señora, y por ello el 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, María Santísima regalaba un mundo nuevo a la corona de Castilla. Los continuadores de la obra de Colón prosiguieron su empresa bajo la protección de Nuestra Señora. Alonso de Ojeda la llevaba siempre consigo y su juramento era devoto de la Virgen María. Don Juan de la Cosa, en su mapa de América, colocó una imagen de María, reina del mundo. Vasco Núñez de Balboa, todos estos nombres son muy conocidos, sobre todo entre quienes logramos estudiar la geografía y la historia de Colombia en esos textos clásicos que nos presentaron nuestros institutores hace muchos años. Hoy la juventud desconoce la historia porque en estos regímenes de educación tan equivocados de los políticos de Colombia, pues han erradicado todos estos conocimientos, condenándonos a vivir sin historia. Y sociedad, país que no conoce la historia, está obligado a repetirla. Pero bueno, con lamentarnos no ganamos nada. Vasco Núñez de Balboa tomó posesión del mar empuñando una bandera en la que estaba pintada una imagen de la Santísima Virgen y obsequió para uno de sus templos la cuarta parte de sus entradas. Don Francisco Pizarro, conquistador del Perú, dice Gutiérrez de Santa Clara que era devotísimo de la Virgen María. También Pedro de Heredia, conquistador de Cartagena, mostró gran devoción a la Santísima Virgen, bautizando con el nombre de María numerosos lugares montañosos y cenagosos por él descubiertos. En la colonia nos limitamos a dar algunos ejemplos, dice el libro, de los gobernantes de esa época. Aclaramos que los conquistadores, estamos en la época de la conquista, pues no vamos a defenderlos diciendo que eran unos santos. Estamos hablando que eran muy devotos y de alguna manera contribuyeron mucho a la fe de nuestros pueblos. Defectuosos estos señores, como todos lo somos, ambiciosos, como todos lo somos, pero bueno, el rasgo de piedad sí lo tenían. Y bien, a Diego Egues, según Juan Rivera, se le veía cada sábado en la iglesia de San Ignacio con rosario en la mano, rosario que rezaba todos los días con gran fervor. Pensamos que refiere este artículo a un templo de San Ignacio, no propiamente el de Medellín, sino seguramente por allá en un lado de Boyacá o de Bogotá. Pues bien, Gil Cabrera y Dávalos ofreció a la Virgen de Chiquinquirá un collar de valiosas perlas. Solís Foix de Cardona se mostró espléndido
en sus muestras de amor a la Santísima Virgen. Entre otras cosas, le donó sus mejores joyas, su valiosa esmeralda y una lujosa vajilla. Al entrar al convento de los padres franciscanos, ofreció su espada a la Inmaculada, a quien honraba con el título de madrina. Don Juan de Borja, según testimonio de la época, invocó a la Santísima Virgen en una batalla contra los pijaos y fue asistido visiblemente por ella. Esto en la época de la conquista y en la época de la colonia. Vamos a la época de la independencia. Durante los 9 años de lucha y de sufrimientos, la Santísima Virgen se mantuvo en el corazón de los próceres de la independencia. El Colegio Electoral de Cundinamarca proclamó su independencia bajo los auspicios de la Inmaculada Concepción. La representación nacional de 1811 agregó a su fórmula de juramento la obligación de defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Los jóvenes patriotas salían del Colegio del Rosario en Bogotá para combatir o para dirigirse al cadalso. Se despedían de la bordadita, como llamaban ellos a la imagen de la Santísima Virgen, a quien tanto veneraban. Los soldados granadinos que luchaban valerosamente en Venezuela le llevaron no solo la libertad, sino también el don precioso de la devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por cierto que en algunos lugares de Venezuela, por ejemplo, en el estado de Táchira, se honra muchísimo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Vamos a la época de la República. Esta gloriosa tradición mariana se ha afirmado y acrecentado con el correr de los tiempos. Muy larga sería la lista de grandes hombres de esta época, muy devotos de María. En el Congreso de Cúcuta, uno de los diputados pidió que se declarase constituida la República bajo la especial protección de la Madre de Dios. En los grandes acontecimientos marianos, las autoridades se han unido oficialmente a estos homenajes. Así, en el Congreso Mariano, celebrado en 1919 y otro en 1954, no faltaron los decretos con los cuales el gobierno nacional tomaba parte en las festividades. Igual cosa ocurrió en 1950 con motivo de la declaración del dogma de la Asunción. Marco Fidel Suárez, prosista castizo, es decir, gran literato, habló bellísimamente de María en sus discursos y en sus páginas sobre el Rosario. Marco Fidel Suárez, nacido en Bello, acá en Antioquia, fue presidente del país por allá en los años 18, 19, 20 del siglo pasado. Bien, Marco Fidel Suárez, gran presidente del país, buena gente, buen cristiano, escribió una obra maravillosa muy conocida en la literatura, La oración a Jesucristo. Escribió páginas sobre el Rosario. Julio Flores, gran poeta, trovador popular, cantó a María La Pedrería. Guillermo Valencia, el poeta, papá de uno que fue presidente, Guillermo León Valencia, pues dedicó a María varios de sus cantos, entre ellos su despedida, Canto del Cisne. Vamos a la actividad de la imprenta. La primera imprenta introducida por los padres jesuitas a Colombia ocurrió en 1737 y sacó como primera obra Septenario al Corazón Doloroso de María.
Así la primera palabra que se imprimió en Colombia fue la imprenta colombiana, fue atribuida a María. Así pues, la primera palabra que se imprimió en el país fue dirigida a María. La patrona de Colombia es Nuestra Señora de Chiquinquirá, a quien se rinde especial culto en la ciudad de este nombre y en muchos otros lugares de la patria. La nación fue consagrada, como lo recordábamos ayer, al Corazón Inmaculado de María el 21 de mayo de 1943. Últimamente se celebró en Santa Marta el cuarto Congreso Mariano Nacional en los días transcurridos entre el 22 y el 29 de julio de 1975, poco antes de publicarse este libro. El broche de oro de estas festividades pues fue la coronación canónica de una imagen de la Inmaculada traída de España en la primera mitad del siglo XVIII y ligada íntimamente a la historia de la ciudad. El cabildo hacia finales del siglo XVIII le dio el título de gobernadora de la ciudad y capitana del puerto, por lo cual aparece en las manos de la Virgen el bastón de mando. La corona le fue impuesta por el nuncio apostólico de su santidad en Colombia, Monseñor Ángelo Palmas. En esta misma ocasión, con motivo de cumplirse los 450 años de fundación de la ciudad, esta recibió del gobierno nacional la Cruz de Boyacá, que el presidente de entonces, doctor Alfonso López Miquelsen, colocó a la imagen venerada como la representación y el mejor símbolo de la noble ciudad. Colombia pertenece pues a María. Procuremos con estos ejemplos pasados y presentes aumentar cada día más nuestro amor a María. Tenemos gran gusto en ofrecerles los servicios de la Liga de la Misa acá en ABA Comunicaciones, también libros muy interesantes. Tenemos que leer mucho en aspectos de la Iglesia para conocerla más, para quererla más. También vidas de santos que recomienda tanto la Santísima Virgen María. Los santos son nuestros modelos. Medallas bonitas, camándulas también muy hermosas, de fabricación italiana,
tenemos cosas muy bonitas para ofrecerles. Los servicios de vídeo y de audiograbación también están a la orden de ustedes. Estamos en la carrera 42, centro de Medellín, Córdoba, entre la playa y Maracaibo. Nuestro horario es desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde. Queremos igualmente agradecerles con mucha sinceridad el apoyo que nos brindan, apoyo que se manifiesta de muchas maneras. La primera, pues nos acompañan en estas reflexiones espirituales que hacemos con el ánimo de crecer todos en conjunto en el camino de la gracia para llegar al cielo. Eso lo agradecemos muchísimo porque entre todos formamos un grupo de oración. También muchísimo agradecerles ese apoyo material que nos dan, porque al ustedes obsequiarnos elementos que ya no usan en su hogar, sobre todo ropa de hombre que hace tanta falta. Esas ropas que nos obsequian de segunda sirven muchísimo acá en Nava Comunicaciones Pastorales. Todo ello pues representa un gesto de caridad que muchos necesitamos y que a muchos también viene a servirles. Que Dios les bendiga por tanta amabilidad. La misa de los primeros viernes es por sus intenciones. Igualmente las velaciones al Santísimo todos los sábados del año. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. El mármol, la palabra y el color. A Jesús por María.
Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.